COVID-19 en la economía ecuatoriana, a cargo del doctor José Díaz Montenegro y mi persona, Sheila Berrones. Okay. Tenemos la tabla de contenido, no es necesario que la exponga, ¿cierto? Sí, aquí en la diapositiva anterior, más que tabla de contenidos, serían los temas principales, podríamos decir. Temas principales de la investigación, que ahí es introducción, conclusión, desarrollo y las referencias bibliográficas. Pero déjenme ver la siguiente diapositiva. Ya, la hice así. Ya, entonces en la anterior, más que en la anterior a esta, sería estructura de la investigación. Estructura de la investigación. Sí, la investigación que vamos a exponer se la estructuró de la siguiente forma. Regresemos a la diapositiva anterior. Entonces, aquí en vez de tema sería contextualización. Contextualización, objetivos. Perdón, déjeme ir anotando para hacer esas modificaciones. La portada, ya sé que tengo que cambiarla. Okay. En vez de tabla le pondremos entonces estructura de investigación. Sí, estructura de la investigación. Ok, de economista. En cuanto a introducción, saco el tema y también solo le digo quitamos. Solo le quitamos tema, le dejamos contextualización, objetivo. Ok, ya. Listo. ¿Algo más? Ya. La referencia bibliográfica, ¿está bien que la deje o también la quito? Sí, no, ahí está bien. Entonces, cuando usted mencione esta diapositiva, solamente mencione los títulos nada más. Introducción, con este contenido, el desarrollo, con esos puntos. Ok, la conclusión con estos puntos. La conclusión, y luego referencias bibliográficas. Menciona los títulos nada más y ahí pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos con la siguiente. Ok, listo, economista. Como introducción, las consecuencias económicas del COVID-19 en la economía ecuatoriana. La pandemia COVID-19 ha generado choques que han causado fluctuaciones en la economía a nivel mundial, hundiéndola en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos como objetivo presentar un examen preliminar de la repercusión y consecuencias de la pandemia COVID-19 en la macroeconomía ecuatoriana. Ya adentrándonos un poco más al tema, tenemos como desarrollo. ¿Está bien las manos así o las bajo? Está bien, siga nomás. Ok. La pandemia del COVID-19, su repercusión en las economías aún reciente, y los temas acerca de este aún están por emerger. Tenemos como referentes teóricos las variables macroeconómicas claves tales. Verá, allí en esta parte de antecedentes, o sea, para motivos de la diapositiva, obviamente usted tiene esto, que dice la pandemia del COVID, etc. Sí, pero usted tiene que mencionar algo más allí. No, sí, lo que pasa es que no lo iba a leer porque yo también tenía esa idea como que todo lo estoy leyendo, pero no porque quería decir el referente teórico y ahí quería, bueno, creo que está al revés, porque voy a decir que si hablamos de la economía ecuatoriana, en igual comparación, aún es escasos los estudios, creo que sería algo más en antecedentes entonces ponerle eso de la economía ecuatoriana. Sí, a ver, lo que usted tiene allí escrito en la diapositiva no le añade nada más. No, pero usted sí tiene que hablar más cosas aquí en los antecedentes, hay que hablar más cosas. ¿Sí? Ok, y entonces esas cosas más están en el documento, hay que hablar más cosas. Sí. O sea, no se puede pasar tan rápido de antecedentes a referentes teóricos porque con lo que está allí en la diapositiva no queda claro cuáles son los antecedentes. Entonces usted tiene que hablar mucho más de los antecedentes, tiene que ampliar esa parte, ya no le incluye nada en la diapositiva, sino que usted tiene que leer lo que está en el documento y de ahí, porque sí tenemos, recuerdo algunas cositas amplias allí en antecedentes, entonces usted tiene que leerlo y de ahí extraer más ideas para mencionarlas aquí en esta parte. Ok, ya. Entonces, en antecedentes, la pandemia del COVID-19, su repercusión en las economías aún es reciente.
Y, ok, entonces voy a hablar ahí de la economía ecuatoriana. Estaba haciéndolo al revés. Si nos referimos a la economía ecuatoriana, de igual manera son escasos los estudios y poca información. Pero si algo podemos resaltar es que hay un análisis importante en documentos especiales de organismos internacionales tales como el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Aunque lamentablemente no se centra la investigación en Ecuador, sino más bien en países vecinos. ¿Estamos bien hasta aquí? Es algo más que le tenía de adicional. Eso que acaba de hablar, ¿qué es? De antecedentes. Ya. Porque me refiero a la economía ecuatoriana. Ok, está mejor. Ok. Sí, estaba al revés, economista, porque yo, como le indico, quería decirlo en referentes teóricos. Ok. Ya. Y ahí sí ya puedo pasarme a lo que es referentes teóricos, que son las variables macroeconómicas claves. Adelante. Ya. Ok. Como variables macroeconómicas claves tenemos la tasa de crecimiento del PIB, la inflación, el desempleo y precios de materias primas. Ya. Ahora adentrémonos a un poco más acerca de valores En la diapositiva, regresemos a la diapositiva anterior. Ya, disculpe. Ya, ay. Tampoco puedo saltarme así. Es que eso lo era eso. Aquí usted ha leído lo que está aquí, pero Sí. tiene que explicarlo más. Okay. Tiene que usted explicar por qué se han escogido esas variables. Okay. Estas que están aquí no vendrían a ser tanto referentes teóricos. Okay. No lo veo tanto como referentes teóricos, sino como las variables, como dice aquí, variables macroeconómicas clave. Que sería lo que habría que poner allí en vez de referentes teóricos. Las variables macroeconómicas claves tales que han utilizado en la presente investigación son las siguientes. La tasa del crecimiento del PIB. ¿Por qué? Y tiene que explicar por qué esa variable es clave para esta investigación. Lo mismo con la inflación, el desempleo, los precios. Tiene que ir explicando por qué se escogieron esas variables, por qué son claves. Ok. Ya con esto. Entonces, ya lo anoté y voy a cambiar referentes teóricos y voy a explicar. No le aumento nada, pero en mis palabras sí. Voy a explicar por qué escogí tales variables. Sí, así es. Ya con esto. Ok. Ahora en cuanto a los valores estadísticos. Ya, haciendo un breve análisis descriptivo acerca de las variables macroeconómicas. Ay, perdón. Espera, perdón. En esa parte sí lo tengo bien. ¿Estos valores a qué se refieren? Esos eran los valores, por ejemplo, lo que indica aquí. Ay, Dios. A ver, por ejemplo, regresemos a la diapositiva anterior. Ya, en lo que indica el 19, a ver, aquí ya, está. Aquí en esta no veo como variable clave las exportaciones. Entonces, ¿por qué en la siguiente diapositiva sí aparecen las exportaciones? Ya. Consumo de gobierno, consumo de hogares, capital fijo. Bueno, nada de eso está en la anterior. Tenemos como variables claves anteriores. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí hablamos acerca de... Esa es una variable clave. Esa sí es una variable clave. Está y aquí mencionada. no le... También era acerca del precio del petróleo, no. pero eso no puse. La diapositiva anterior no. Regresemos a la diapositiva anterior. Ya, acerca de estos valores, eran, por ejemplo, el 11.9 era porque se estaba disminuyendo, o sea, ¿cuáles eran las razones por las que había una disminución en el precio del PIB? Y, por ejemplo, en la reducción de gastos. ¿Nuestro periodo de análisis cuál es? ¿Qué periodo escogimos? ¿2000? De marzo de 2020 a marzo de 2021. Ya, entonces eso también está de agregarle en la diapositiva anterior. Ah, ya, eso le agrego antes porque, permítame un segundo, aquí la tengo alejada la data, donde explico cuáles serán el periodo y también los datos que fueron seleccionados. Bueno, ahí estarán ratificados, pero vamos a la diapositiva donde están las variables clave. Aquí. Ahí, entonces,
variables macroeconómicas clave. En alguna parte hay que ponerle el periodo. De entrada, aclararle el periodo que se va a analizar. Entonces, entiendo que las siguientes diapositivas lo que van a hacer es describiendo el comportamiento de esas variables clave en ese periodo. Lo cual significa que en la siguiente diapositiva, esa diapositiva tendrá que titularse nuevamente variables macroeconómicas claves y un subtítulo que diga PIB. Y tiene que haber allí algún valor del PIB de ese periodo. Ahí hay que poner una tablita o una cifra donde pongamos cuál fue el porcentaje del PIB en ese periodo. ¿Aumentó, disminuyó? El PIB en este periodo, supongamos, disminuyó en tanto por ciento. O ese periodo subdividirlo en varios subperiodos, dependiendo de cómo se encuentre la parte estadística. ¿Sí me entiende? Ya, a ver. El periodo del PIB fue creciente y positivo, que eso lo tengo incluso aquí, porque empezamos de algo negativo del porcentaje menos 0.83 y fuimos aumentando. A ver, pero esto que me está mostrando ahorita no es PIB. Esto que me está mostrando ahorita es IPC. No. Ya, perdón, no lo puse, pero lo que yo leí fue que era de que pasó de lo negativo a algo creciente y positivo. A ver, te repito, en esta diapositiva que está aquí, esta diapositiva y la siguiente, donde se van a hablar de esas variables macroeconómicas clave, tiene que seguirse titulando así, variables macroeconómicas clave, subtítulo, PIB. Y luego tiene que haber alguna cifra donde se dé a conocer al lector, a los que están en la ponencia, cómo se comportó el PIB en ese periodo. El PIB, porque esa es la variable de la cual se va a hablar aquí, PIB. Cómo se comportó el PIB en ese periodo, aumentó, disminuyó, se estancó, etc. Puede ser que a lo mejor haya tenido un comportamiento de disminuir, pongamos de marzo a diciembre del 2020 disminuyó, y a lo mejor de enero hasta marzo del 2021 aumentó. No lo sabemos. Lo mejor por eso ahí sería un gráfico, sería de pronto allí, que nos muestre cómo se ha comportado el PIB mensual o trimestralmente. Mensual o trimestral. El PIB mensual o trimestral, cómo se comportó en ese lapso de tiempo. Un gráfico que nos muestre eso. Y luego usted entra a explicar por qué el PIB se comportó de esa manera a través de estas variables que usted está poniendo allí, que son los componentes del PIB. Entonces, ahí sí tiene sentido. Ahí sí tiene sentido. Usted va a hablar de capital fijo, consumo de hogares, consumo de gobierno, etcétera, porque esas variables son componentes del PIB que permiten explicar por qué el PIB en ese periodo se ha comportado de la manera como usted inicialmente lo describe. Ya. Ok, valores estadísticos no. Podría en vez de eso poner, dejar el gráfico, dejar la diapositiva, pero poner componentes del PIB y agregar otra acerca de una imagen, un gráfico. Lo mejor sería un gráfico de líneas. Ya, un gráfico lineal que nos muestre cómo el PIB se comportó en ese periodo. Gráfico lineal. Y luego puede ser otra diapositiva donde ya usted entra a explicar por qué el PIB se comportó de esa manera. A lo mejor podrían entrar allí en juego estas variables que está mostrando ahorita, a lo mejor. Ya, entonces voy a hacer ese cambio, que voy a agregarle el gráfico lineal acerca del comportamiento del PIB. Y voy a explicar. Ya. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya, ojo que quieren el mismo orden. Retrocedamos 2 diapositivas anteriores. Ya, ahí voy. Permítame un segundo. El comportamiento del PIB. Ya. La inflación tocaría. Inflación. Entonces vamos con... Y la que me mostró ahorita, veamos cuál es. El desempleo. No, entonces ahí tiene que ir inflación. Para estar más adelante. La inflación... No hablé acerca de la inflación. Porque Esto que me está mostrando ahorita es la inflación.
El índice de precios al consumidor, IPC. Esta es la inflación. Aquí está marzo del 2020. Marzo del 2020. Está enero del 2021. Marzo del 2021. Okay. Esta sería la diapositiva de la inflación. Anterior, y ahí el desempleo. A ver, avance. Ya, esa es la inflación. Esa es la inflación anterior. Ok, esta. Esa que está ahí es la inflación. Lo que no, en las hojas sí estaban, pero lo que yo no puse en la diapositiva es acerca del precio del barril de petróleo, del petróleo crudo. Eso no puse. A ver, estamos con la inflación ahorita. Aquí lo que hay que evaluar es si conviene mostrarlo de esta manera o conviene mostrarlo más formalmente. A ver, usted en esta diapositiva, ¿qué es lo que va a decir? El cambio que tuvo, de negativo a positivo. Por eso puse el gráfico celeste. Y aquí tiene que usted explicar por qué eso y eso qué está significando. Sí, no lo puse en palabras aquí, pero sí voy a explicar eso. Acerca incluso de las cuentas trimestrales que se hacen en el Banco Central del Ecuador. A ver, supongamos que estamos haciendo una exposición continua. Viene esta diapositiva. Expóngame esta diapositiva. Ok. El índice del consumidor. El índice del consumidor. Según la... A ver. Bueno, perdón. Ya, quiero tranquilizarme. Ya. Por parte del índice de precios del consumidor, estuvo en primer lugar en marzo de 2020 de manera negativa. Es así como evidencia que estuvo en menos 0.83%. Pero tenemos la comparación con el año 2019. No obstante, al revisar las cifras trimestrales, nos damos cuenta que la inflación mensual tuvo un mejor aspecto, debido a que subió de manera positiva y creciente. Economista, perdón que interrumpa, tal vez me pueda dar algún tip que pueda usar para tratar de tranquilizarme, porque de verdad que he estudiado, incluso lo tengo resaltado y siento como que todo está así, nublado. Sí, practicar. De aquí mañana seguiremos practicando. Aquí dice, vamos a seguir practicando hasta el día miércoles. Esto es cuestión de práctica nada más, como todo en la vida, Sheila. Aquí mire, aquí en esta parte tiene que usted tratar de buscar información. ¿Por qué la inflación en enero del 2021? Entiendo que este de aquí además es mensual. Entiendo que este es el valor mensual, porque ojo que hay inflación anual y hay la inflación mensual. Ya. Hay que confirmar este dato que es. Este dato debe ser la anual. Este dato que está aquí tiene que ser la anual, porque la mensual está en menos del 10%. Para mí que este es la anual. Eso hay que aclarar, por ejemplo. Ya. Índice de precios al consumidor, IPC anual. Anual. Entiendo que es anual, pero habría que confirmarlo, ratificarlo. Ok. No es mucho, también no es mucho acerca del tema de inflación, solo son unas cuantas palabras. Prácticamente de lo que expuse, pues simplemente faltaría que la explicación de que estuvo en 12%, en el 0.12% en enero de 2021 y que en marzo de 2021 ya tuvo una mejor posición en 0.18%. Es como que ahí termina, porque de ella nos vamos a lo que es el tema de petróleo. Ya, mira, le reitero, en esta parte de aquí, ahí las cifras están muy claras para el espectador. Creo que incluso las cifras decirlas está de más, porque el espectador tiene muy claro aquí las cifras. Están grandes, están bien expresadas. Aquí lo que hay que entrar ya es a decir qué significan estos cambios y por qué. Eso es lo que habrá que explicar en esta diapositiva. ¿Qué significan los cambios y por qué acerca de la inflación? ¿Qué significa que en enero tengamos una inflación positiva y que en marzo incluso haya crecido la inflación
siga creciendo. ¿Qué significa eso y por qué? Eso es lo que hay que tratar de explicar aquí. Okay. Recuerde que la investigación es los efectos del COVID-19 en la economía ecuatoriana. ¿Ya? Esa es la idea guía de esto. Entonces, ¿tendrá algo que ver el COVID en esto? Recuerden, ¿no? Por eso estamos escogiendo estas variables. Central. Por eso estamos escogiendo estas variables, porque nos ayudan a entender los efectos del COVID en la economía. Entonces, hay que buscar información, si la hay, si la hay. ¿Esto qué significa? ¿Ya? Ok, ya. ¿Qué significan los cambios y por qué? ¿Por qué negativos y luego positivos? Ya. Que tú, ok. En ese aspecto, pues lo dejo allí. Está bien en esta parte y simplemente yo aumento en mi Sí, ponencia, hay que ¿verdad? mejorar allí la explicación de estas diapositivas. Ya. Hay que mejorar la explicación. Vamos a unas Ok, diapositivas antes. ya, el petróleo también es un tema que teníamos pendiente, pero yo no lo puse, entonces lo voy a agregar, hablar acerca de él. Ok, déjenme ver en diapositivas anteriores el orden de las variables macroeconómicas clave. Ahí, desempleo. Vamos con el desempleo. El desempleo aquí. Este es el desempleo. Ya, expóngame esta diapositiva. Ya, ok. El desempleo. Con respecto a la temática del desempleo, lamentablemente a inicios del 2021, tan solo en 3 meses, 75.000 personas se quedaron sin trabajo en Ecuador, ubicando la tasa de desempleo en 5.8%. Esto tuvo un aumento en comparación con diciembre, ya que fue del 8.5%. Tenemos dos áreas importantes en cuanto al desempleo. La área urbana, que se ubicó en el 6.8%, y la área rural, que llegó al 2.8%. A ver, aquí en la tasa de desempleo sería importante ponerlo de manera gráfica, ¿sabes? Ok, Deme un segundo. manera gráfica. Ok. De igual manera, con el PIB también tengo que hacer gráfica y gráfica de desempleo. Sí, aquí, bueno, esta tasa, por ejemplo, aquí en la diapositiva, esta tasa de desempleo del 5.8 no se nos aclara a qué fecha es. Y sería interesante poder comparar la tasa de desempleo en marzo del 2020, que es nuestro periodo, me parece, de inicio. Sí, marzo 2020. Marzo del 2021. O sea, sería interesante una gráfica que nos muestre en todos esos meses, de marzo a marzo, el desempleo cómo fue variando. Total, primero el desempleo total. Y a lo mejor en otra diapositiva, complementaria a esta, el desempleo urbano y rural. Ok, sería en otra diapositiva. Sí, entonces, en otra diapositiva, el desempleo urbano y rural, porque podría haber diferencias. Y allí entrar también a explicar por qué esos comportamientos. Recuerde que aquí, en esta parte, recuerde que los que están viendo su exposición ya ven la cifra. Ya ven el 6.8, ya ven el 2.8. No necesitan que usted le diga. O sea, no está de más que usted le diga, la tasa de desempleo en el área urbana es el 6.8. Yo ya la estoy viendo. ¿Por qué me la dice? Lo interesante sería que usted explique. Esta tasa de desempleo que vemos aquí del área urbana, a lo mejor lo menciona, del 6.8, significa qué, o es producto qué, se debe a qué. Eso interesa ya en este momento explicar. Esta cifra, ¿qué significa? ¿Qué problemas trae? Recuerden, nuestro tema es la incidencia del COVID en la economía ecuatoriana. Entonces, hacia allá tiene que estar enfocada la explicación. Algo tendrá que ver el COVID con esto.
Claro, ya. Entonces, hacia allá tienen que estar enfocadas las explicaciones. Ya. Entonces, en cuanto hablemos de desempleo, voy a agregar una gráfica. Yo hablo acerca de eso, que tenga influencia el COVID, y de igual manera, en el momento que hable acerca del área urbana y el área rural, pues, ¿por qué están en esas cantidades? Tal vez porque una está menos que la otra. Ya. Listo. Sí, Tengo podría ser. Ya. Entonces, desempleo total. Ya con ya. Como le comentaba, el petróleo no lo puse, no está en ninguna diapositiva, o sea, al menos como sin, tal vez como alguna cifra o Agregarlo, algo, así ¿no? mismo tiene que estar, aquí lo mejor es mostrar gráficas que muestren el comportamiento de estas variables en todo ese periodo. El PIB de marzo a marzo, la inflación de marzo a marzo, el desempleo de marzo a marzo, el precio del petróleo de marzo a marzo. Gráficas de líneas o de barras, como usted considere más apropiado, que nos muestre cómo ha sido el comportamiento de esas variables en este periodo. Sería lo más adecuado. O sea, gráficas ya, realmente aquí habría que hacerlo un poquito más formal. Gráficas ya, ¿no? Usted las puede hacer en DataWrapper, no sé si habrá manejado DataWrapper, Flourish. Esas gráficas hacerlas ya, o sea, y entrar entonces a explicar qué significan esos comportamientos. Eso sería bastante útil en esta parte. Ya, okay. Voy a manejar todo eso, y igual con todo yo le voy indicando tal vez cuando esté haciendo las gráficas, a ver, pero no tener ningún problema. Sí, sí, hay mucha información sobre eso. Ya. Pase un poquito de largo estas diapositivas. Pase de largo esta. Ya, avance. Aquí ya tengo objetivos. Ya con eso, ya como que va cerrando el desarrollo de la investigación. A ver, avance. 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 Ya, vamos atrás. Ya es como el último. Ya. Vamos más atrás. Ahí detengamos. Avance. Avance. Ya, realmente veo que aquí estos objetivos deben estar al inicio. O sea, tenemos ahí objetivo 1, objetivo 2, ¿no? Dos objetivos tenemos. Sí, 2 objetivos tenemos. Sí. Estos son los objetivos de la investigación, porque dice como resultados se espera obtener. ¿Por qué dice objetivo 1, objetivo 2? Son los objetivos de la investigación. Sí. Sí, está mal entonces lo primero. Son los objetivos de la investigación. Porque dice como resultados se espera obtener. Objetivo 1, un análisis de tendencias del impacto. Objetivo 2, un modelo estadístico empírico. Entonces, voy a revisar esto en el documento original, pero entendería que estos son los objetivos de la investigación, ¿verdad? Sí, los objetivos de la investigación. Siendo así, estos deberán estar al inicio. Es decir, retrocedamos algunas láminas más. Okay. Avancemos. Avanza. Okay. Ahí, esto debería estar, esa lámina de objetivos debería estar después de los antecedentes. Significa que en esta lámina tiene que usted dejar solito antecedentes. Solito. Solito antecedentes. Luego la siguiente lámina vendrán a ser los objetivos. Que es lo que te ha mostrado ahorita. La siguiente lámina vendrán a ser los referentes teóricos. Ok, solo el antecedente. No referentes teóricos. Ya habíamos quedado que es... Sí, que le cambiamos, sí. Claro. Solo antecedentes, y luego de antecedentes le íbamos a poner los objetivos.
Ok, ya. Aunque economista, ahora que lo leo, déjame ver, aquí donde dice objetivo, me acuerdo que en las hojitas, ya me acordé porque puse como resultados se espera obtener, porque en las hojitas sí estaba así, pero ya era como en la parte final. No estaba objetivo, estaba como resultados se espera obtener. Y estaba y un análisis en tendencia y 2 y un modelo estadístico empírico. Entonces, ¿no son estos los objetivos? No, ya me acordé, por eso puse los resultados se espera obtener. Un segundo, voy a revisar. Ya. Son resultados, entonces estos no son objetivos. Tiene que quitarle eso que dice objetivo 1, objetivo 2. Ok. Esto vendrá a ser resultados esperados. Ya. Entonces, tal vez le podría dejar en ese modelo, pero en vez de objetivo poner resultados. No, arriba resultados esperados. Y Ya. simplemente 1 y 2. Ok. Y iría aquí mismo, iría en esta parte. Retrocedamos algunas láminas más. Avancemos, avancemos. Más adelante, más adelante. Más adelante. Stop. Una antes que esa. Ya, ahí detengámonos un rato. Ya, avance. Más adelante. Más adelante. Ya, entonces, aquí es donde ya podemos hacer, siga por favor. Conclusión. Ya, retrocedamos nuevamente. Vámonos a la diapositiva de metodología y eso. Ahí, ya, vamos. Expóngame esta diapositiva. Entonces era como, ya, como metodología. El marco teórico que servirá para sustento de la presente investigación será el modelo de demanda y oferta agregada, consistente por Blanchard 1989 y Cover 2006. Ya. Antes de empezar economista, yo en data ya iba a dar lo que es en data, que incluso de lo que son los valores macroeconómicos y tales, pero yo en metodología hablo de esto, pero acá ya lo profundizo aquí. Ya, entonces el orden hay que cambiarlo. Esto que dice data, habrá que quitarlo de aquí. Ok, ya. Para que después de esto de metodología, ahí ya aparezca la otra lámina donde usted tiene ampliado en qué consiste la metodología. La data sería primero, ¿verdad? No, primero la metodología.
Primero metodología y luego data. Metodología. Ya. Es decir, data tiene que quitarlo de esta lámina. Ya, pero a eso me refería. Primero expongo metodología, lo voy a dejar solo en esta página, luego esta que ya está donde más se profundiza, Sí. y luego de aquí, en vez de objetivos, aquí poner la data. Ahí poner la data, así es. Ok, ya. Ya, vamos con esa diapositiva, vamos. A ver, dígame Ya. algo ahí. Pero no me lea, por favor, no me lea lo que está en la diapositiva. Explíqueme ahí en qué consiste la metodología. Ya, eso le quería decir, voy a menorarle, voy ahora economista, voy a menorar la pandemia ha provocado choques tanto hasta economía. No, yo diría que esa parte está bien, esa parte que está ahí, o sea, lo que está escrito allí, dejémoslo. Dejémoslo para que el asistente, si gusta, lo lea. Pero, Ya, vamos, porque yo lo iba a decir. ¿qué es lo que usted sustentaría aquí en esta lámina? La sustentación es lo que está aquí, esta ecuación. Ya, explíqueme eso, cómo se come eso. Ok, la ecuación 1 es una curva de oferta agregada de Lucas. ¿Así está bien? Si pudiera, como lo estoy haciendo. Vamos, sí, siga, no se detenga, siga, prosiga. En la que la producción aumenta con respecto a incrementos inesperados en el nivel de precios y también que aumenta la producción aumenta con respecto a incrementos inesperados en el nivel de precios y al realizar operaciones positivas del shock de oferta agregada. Ok, la ecuación 1, que es la que vemos aquí, la que no, ya está ahí, no hace falta mencionarla. Ok, la ecuación 1 representa la relación de la demanda agregada, de la DA, nominal, que es igual a su valor esperado, más su, esa palabra era, más su postulación agregada, más su perturbación aleatoria. Sigo con la demanda 2. Vamos, siga, no se detenga. Okay. Si bien las ecuaciones 1 y 3 representan un modelo macroeconómico, miro así. Si lo leo así, pareciera que lo estuviera leyendo, o sea, como lo estoy diciendo. Sí, claramente. O sea, aquí hay que entrar a explicar, ¿sabes? O sea, aquí hay que tratar de enganchar al público. Okay, sí. Es un tema un poquito árido y hay que tratar Sí. de enganchar al público aquí, haciéndole una buena explicación de estas ecuaciones, qué significan. Avancemos con la siguiente lámina. Ya vienen los resultados. Aquí igualmente ya no hay que repetir al pie de la letra, sino explicar. Vamos con la siguiente. Ya, desafíos y logros. No sé hasta qué desafíos y logros, hasta qué punto realmente esta parte, no sé si estaba así en el documento como desafíos y logros. No estaba así en esa parte, no. Yo lo extraje de ciertas partes del documento. Sí, ahí habrá que buscar otro título, no tanto como desafíos y logros. Okay. Otro título más alusivo, o sea, los aspectos que se quiere destacar de la investigación, pero habrá que buscar otro título ahí. Okay. A lo mejor estos vienen a ser como los que se llaman los highlights, los puntos fuertes de la investigación, pero hay que buscar otro título. Okay. Estoy agregando eso. Y aquí igualmente hay que ponerle palabras claves. O sea, Muchas dice, palabras, no hay ¿no? muchos estudios, está bien, pero ya lo demás lo veo que está muy grande, mucha letra ya, mucha letra. O sea, palabras claves. De economía. Palabras claves en esa parte. ¿Ya? Entonces eso también voy a cambiar. Solo la primera, que es la turquesa, está bien. Ya, avancemos. Ya de aquí simplemente ya Ya, son los de ahí es resultados. para que la gente venga y el público se ponga de pie y nos aplauda. Ok, entonces, Tengo que poder. A ver, sí.
Sí, ya de ahí y de aquí es la última, esta es la última. Ya, de ahí termina todo. Entonces, vamos a, Porque esa para dividir los esfuerzos. está bien. Mire, está verde todavía esto, ¿ah? Está verde todavía, ¿sabe? Está bien verde, como esas frutas que están ahí queriendo recién florecer, pero estamos todavía a tiempo, hay que trabajar lunes, martes, miércoles, para estar papelito el jueves. Entonces, no sé qué le parezca, regresemos a las primeras diapositivas. No, detengámonos ahí, detengámonos ahí. La metodología es ahí. No sé qué le parezca si yo me dedico a esta parte. Yo me dedico de metodología en adelante. Y usted se dedica todo el punto anterior. ¿Le parecería bien? De metodología. Yo le agradecería un mundo, la verdad. Ya, Sí. entonces, vamos a las láminas anteriores. Pero, una pregunta, una amistad. En metodología, usted se dedicaría hasta el punto final de la investigación, ¿verdad? Sí, hasta el punto final. Ya. Lo que querría decir es que 7 minutos aproximadamente y un poquito más usted, Correcto. y 7 minutos un poquito más yo. Sí, O puede ser. sí, tranquilamente la partecita anterior da para 7 minutos y esta parte también da para 7 minutos. La parte que sería desde el principio de la presentación hasta lo... Sí, tranquilamente da para 7 minutos. Sí. Entonces, recuerden modificar las láminas, como habíamos quedado. Esas láminas hay que modificarlas en función. Todas las láminas que hemos comentado que hay que modificar, hay que hacerlo. Ya. Y recuerde que sus esfuerzos tienen que centrarse, además, en aprender bien. Tiene que diseñar esos gráficos del PIB, la inflación, 2 gráficos el tengo que desempleo, todo eso. diseñar. Tiene que ser gráficos que abarquen todo ese periodo. Ya. Y también las diapositivas, pues, ¿no? De esa parte. Y recuerde que allí no guarda sentido leer las cifras, ya las cifras están ahí. Hay que entrar a explicar por qué el PIB se comportó de esa manera en ese periodo. Okay. Y lo mismo con la inflación. ¿Qué quiere decir eso? El desempleo. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que agregarle además el dato del petróleo que no está. Ajá, eso no está. Sí, o sea, hay trabajo todavía, Sheila. Sí, ya, yo soy economista, yo me comprometo ya para mañana, lo mayor posible ya quede para mañana ya listo, como usted me indica. Mire, lo óptimo, Sheila, lo óptimo sería mañana o el martes, no sé qué le parezca a usted. Porque por mí no hay ningún problema mañana. Volver a hacer la sustentación, pero ya con esas partes mejoradas. Sí, yo, no importa, yo pido igual permiso. Entonces, a Podría esa hora. ser mañana martes después de clase, podría ser a las 16:30. Mañana es lunes. Sí, mañana lunes. ¿A qué hora? Después de clase. Sí, ya. Yo termino clase a esa hora, entiendo que usted también ha de terminar a esa hora. Ajá, hasta a esa hora, sí. Ya, entonces termina la clase cada uno y nos podríamos reunir. Ya, sí está bien. Sí, ¿cuál sería el objetivo de esa nueva reunión? Que ya usted tenga todo claro. todas las diapositivas que haya que cambiarlas y volver a ensayar nuevamente una exposición, ¿no? Sí. Ya. Sí, ok, perfecto. Entonces ya, yo igual, tal vez si tenga alguna duda o algo para que por favor me ayude porque yo voy a buscar información y hacer las gráficas de los 2 puntos, del hay PIB que hacer y las del gráficas. Recuerde que hay que hacer las gráficas. Sí. Con Data Wrapper o con Flowrich. Sí. No sé si usted esas herramientas las conozca, pero por un caso, hay unos chicos de su curso. Más que todo Flowrich. Porque si usted busca Data Wrapper, se llama la una herramienta. Ya. La otra herramienta se llama Flowrich. Con esas herramientas salen unas gráficas bonitas. O las puede hacer en Excel, bueno, como usted desee, pero recuerde que tiene que ser hechas las gráficas por usted misma. Cuidado, de pronto va... Porque es probable que usted ya estas gráficas copiar y a pegar. Hechas. Ya. Cuidado, va a copiar y pegar la imagen. Tiene que ser hechas por usted mismo. Las puede hacer en Excel si desea.
Ya. Pero hay unas herramientas muy bonitas. Hay una herramienta que se llama Data Wrapper Ya. y hay otra herramienta que se llama Flourish. Perdón que tengo ahorita una bulla por mi casa. No, no se preocupe. Ya. ¿Qué economista? Data Wrapper y Flourish. 4. ¿Qué hora es? 5 de la tarde, hasta las 11. Corregir. Ok, Bueno, eso sería, Sheila. Esta sesión se ha grabado y por un caso yo le voy a enviar inmediatamente el link del vídeo por si usted desea luego consultar alguna cosa. Ya, economista, muchas gracias. Yo voy a pulir todo lo que hay que hacer y hacer las 2 gráficas. Antes de terminar, quería mencionarle acerca de, porque hay que tener, ¿no?, la otra, que era de los 5 minutos, con la otra, el equipo contrario, ¿Ya? ya que solo son 5 minutos. Allí también, o sea, por lo que leí, indicaba que había que tener como unas ciertas diapositivas y que los puntos que habían que remarcar eran como los logros que tenía el equipo acerca de la investigación y también las falencias, o sea, los 2 puntos más importantes de la discusión. Allá. Entonces había que hacer como una diapositiva, entonces para ver si tengo que hacer una diapositiva y tratar ya de adelantarla. Claro, creo que menciona 2 o 3 diapositivas, hay que 2 o preparar. 3, exacto, entonces ya para ver si ya hago esto y también adelanto ya algo de la otra, porque el tiempo ya, como bien dijimos, Okay. ya está en contra. ¿Ya? Le voy a, si me espera un segundo, acá está el correo, ya le pongo, Bien. un ratito, voy a, okay, ya dejé de compartir porque voy a compartir la otra. Encuentro economía, sesión arbitrada. Bueno, pero era lo que ya leímos, que en esta sesión cada presentador tiene 15 minutos para la presentación y una discusión de 5 minutos a cargo de otra persona previamente asignada. Se espera una presentación en PowerPoint de 2 o 3 diapositivas por parte del comentarista. Ya, Sí, tenemos, correcto, Sheila. ya. Entonces, para ya ponerme manos a la obra y Ya. quiero enseñarles rapidito esto. Ya se está descargando, ya lo dejo. Ponerme manos a la obra. Indicaciones, topic, final del programa. Economista, otra pregunta. Acerca de, por ejemplo, que jueves, viernes y sábado, nosotros tendremos que estar todos los días allí, desde que empieza hasta que termina. No, solamente el día que le toca a usted comentar acerca del trabajo de los otros chicos y el día también que nos toca estar en la sustentación, nada más. Ya. Y ya pues sería, sí, porque el día viernes ya termina. Leí creo de las 4 hasta las 5 creo que fue que leí. Claro, pero de ahí supongo que si usted quiere asistir a otros, de pronto usted tenga el programa completo, supongo que si quiere asistir a otras exposiciones, no habría ninguna restricción para que pueda asistir. Ya. A ver, me tocó Illescas, no sé si se llama, sí. Illescas, Navarrete e Amy Corvalla. Sí, no, Corvalla, estoy ciega. Coralio. Ya, estoy abriendo, a ver si es el mismo. Son de desarrollo, de investigación, vi que tenían 8 hojas. Ya, Okay. voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Este economista. Este es el que nos tocó. Ah, ya. Entonces, previamente algo leí, muy rápido, eso sí. Entonces, aquí igual de igual manera tienen gráficas, todo lo demás. Entonces, para ver qué tomo y pongo en la... Bien.
en la diapositiva y la pregunta era si son los 5 minutos, de igual manera, ¿somos los dos o solo es una persona? De la imagen que usted me envió, yo veo que está su nombre ahí. No sé si este es, no Sí. estoy seguro si está el mío también. No, no está su nombre. Entonces es usted. Yo lo tengo que hacer de 5 minutos. Sí, ya. es usted únicamente. Sí, porque incluso aquí donde dice, a ver, aquí, se está viendo esto, estoy Sí. en la, ya, aquí estoy yo, sí, que yo tengo que hacer la discusión de ellos, de ella, Sí. porque es mujer. Ahí lo interesante de pronto sería, si usted tiene acceso a otras charlas, que usted ingrese para que vea cómo otras personas conducen esto. Para que usted tenga una idea de usted allí entonces qué tiene que hacer. Porque esto a usted le toca primero, antes que la sustentación le toca esto. Esta no me tocó. A mí me tocó la 37. Estoy equivocada. Ya, pero sí, sí. Ya, yo tengo que discutir esto. De la Sí, escuela como le política, digo, si puede usted accesar a otras ya. A otra. posiciones de otros días. Ya, acerca Hágalo. del Zoom, no hay respuesta. ¿Cómo? De igual manera, acerca del Zoom, no hay respuesta. La pregunta que teníamos, no hay respuesta y de igual Pero manera tampoco hay respuesta. Porque desde el me primer parece que usted mensaje, me envió una imagen de un link de Zoom. sí, Supongo que es sí, ese link. porque si nosotros aplazamos aquí, se abre a tipo un Zoom. Entonces, por eso yo dije que Claro, tal vez ese debe tiene ser que ver. entonces. Ese es el link. Ese es el link entonces. Ya, Sí, ya ese es el economista. link. Entonces, ya, lo leo, pongo lo que a mí me parece que es interesante, en lo que podría mejorar. Sí. 3 diapositivas. No es necesario que tenga presentación allí. Como presentación. Por ejemplo, poner sexo internacional, por ejemplo, Creo que sexo encuentro sí. Sí, sí. internacional. Es importante Sí, ponerle como presentación todo eso y el nombre de la investigación que usted va a tratar, el nombre de los autores también. Sería una primera diapositiva con eso. ya, ya economista. Entonces, eso no iba a poner, pero sí ya lo voy a poner. Y sería de 2 a 3, solo hablando acerca de los pros y contras, ¿verdad? Ya, de lo bueno y Sí, lo malo. además ahí entiendo que es una interacción, es decir, no es que usted se va a pasar hablando esos 5 minutos, No, va a estar la otra persona también. porque de pronto hay una diapositiva, de las 3 que usted va a diseñar, hay una diapositiva que a usted le ha parecido importante eso y quiere que los autores expliquen un poco más, desarrollen un poco más, o algo que no quedó muy claro, o alguna contradicción que usted encuentra y entonces les pide que ellos aclaren. De eso se tratan esos 5 minutos. Ok, ya economista. Entiendo que es así. A ver, déjame hacer 3 diapositivas. Lo que no entiendo, pues listo. Pues 3 diapositivas sin contar la presentación. Claro, sin No, contar la pero, presentación. ya, listo. Entonces ya, eso era todo, economista, esa era mi duda. Okay. Y ya sé que Entonces, yo voy a mañana estar. a las 16:30, Sheila. Ya, sí, muchas gracias, economista, Adelante. por su tiempo. Ya, Ahí hasta nos luego, estamos pase bien. encontrando, Sheila. Muchas gracias a usted. Ya, Pase bien, hasta mañana. luego.